Son las lesiones blancas ocasionadas por microorganismos. Vamos a hablar de infecciones, en este caso infecciones fúngicas, infecciones de tipo de abscesos, que nos va a presentar características blancas de las lesiones como tal. Vamos a revisar Candida, vamos a revisar la leucoplasia y lo que es el absceso gingival. La más común es la candidiasis pseudomembranosa aguda. Tiene otros nombres que se le consideran como simplemente candidiosis, moniliasis o algodoncillo, que es el tema, un nombre que es común, digamos, entre la gente. También se le conoce esta enfermedad como algodoncillo. Aunque tenemos varios tipos de levaduras tipo cándida, la más común que presentamos es la Candida albicans, es la más común que se presenta en la variedad de esta enfermedad. Se encuentra constituyendo lo que es la flora normal de la boca y genera problemas debido a que hay un sobrecrecimiento de este hongo por situaciones propias del paciente. Es una enfermedad o es un hongo de baja virulencia. Bueno, retomemos, perdón. Es un microorganismo de baja virulencia. Recordemos que para que se desarrolle o se genere una infección, ya sea de hongo, de virus o de bacteria, necesitamos algunos componentes para que esto ocurra, dentro de los cuales necesitamos primero una inoculación del microorganismo, y el microorganismo debe inocularse en un número suficiente para que pueda vencer las barreras tanto físicas del cuerpo, mucosa, piel, pH, sudor, las barreras inmunológicas dirigidas por los linfocitos y así generar una infección. Entonces, este tipo de hongo tipo levadura genera o presenta una baja virulencia, o sea, no es común que desarrolle una infección. Hay diferentes factores predisponentes que debilitan al organismo y alteran la flora bacteriana normal y la flora normal también de hongos que tenemos en la boca para desarrollar una infección de este tipo. Lo más común es que tengamos un estado sistémico alterado, ya sea por unos medicamentos que presenten de amplio espectro, que se ha utilizado por mucho tiempo, que han destruido la flora normal de la boca, lo que son corticoides. Vamos a demorarnos un poquito para explicar esto. Lo que es paciente que sea consumista de tabaco, tabaco en cuanto a, igual, depende un poco el número, tipo de tabaco, si es cigarro, si es habano, varía un poco el riesgo. Pacientes que tengan una cantidad menor de producción de la saliva también generan un riesgo debido a que la limpieza no es correcta, la autoclisis generada por la saliva no se ejecuta de forma correcta. Trastornos del sistema inmunitario obviamente va a generar una depresión, un debilitamiento del organismo en sus barreras para defenderse. Y todo esto se junta en ocasiones cuando el paciente es mayor, el paciente es anciano, tiene este tipo de debilidades. Ahora, la parte de los corticoides me voy a centrar un momento, debido a que los corticoides tienen dos funciones principales, ¿no? La primera es generar una respuesta antiinflamatoria agresiva, y lo segundo es generar una respuesta inmunitaria, de depresión inmunitaria. Entonces, normalmente utilizamos cuando un paciente presenta, por ejemplo, una respuesta alérgica, alguna enfermedad tipo del trastorno del sistema inmunitario,
para bajar esa respuesta, ¿no? Y lo segundo es para generar una desinflamación aguda. Ahora, ¿qué es importante recordar? Aquí voy a salir un poquito y comentar algo de los protocolos que se están manejando para el COVID. No, aunque hemos escuchado y hemos leído que los corticoides son de gran utilidad frente a esta enfermedad, es importante utilizarlos de forma correcta porque si no pueden generar problemas o en vez de ayudar, debilitar al paciente en su pelea contra esta enfermedad. La recomendación actual es que el uso de corticoides se haga de forma intrahospitalaria y normalmente en la segunda semana de la enfermedad. Pacientes que presenten poco o pocos síntomas, o sea, en la primera semana, va a perjudicar la respuesta. Entonces, la recomendación actual es que se utilice, por ejemplo, los corticoides a partir de la segunda semana y en pacientes hospitalizados principalmente es la recomendación. Este tipo de cándida es una infección oportunista que se basa cuando el paciente está débil y cuando hay una alteración de la flora bacteriana normal de la boca. No es muy transmitible realmente. En la patogénesis vamos a adquirir este hongo, este microorganismo, en los pacientes que han nacido por parto normal y los pacientes que han nacido por cesárea. Se inocula mediante compartir cucharas o este tipo de elementos durante el tiempo que estamos creciendo, ¿no? Este microorganismo va a producir lo que es una necrosis de tejido superficial del tejido epitelial y ese tipo de necrosis es lo que genera la placa blanquecina que normalmente se presenta en esta enfermedad y como es un tejido muerto producido por el daño en los queratinocitos, se desprende y podemos observar en la parte de la base una zona sangrante o puede ser una zona eritematosa. Como vamos a observar en la zona perioral y oral, con múltiples placas elevadas, unas pueden manifestarse en ocasiones en una zona eritematosa circundante, o sea, hay una parte blanca y una parte rojiza alrededor. Puede ser una o múltiples placas, pueden ser de forma irregular, que es lo que normalmente se presenta. Normalmente no hay una manifestación sistémica de la enfermedad, o sea, no hay malestar general, no hay fiebre. Esa parte se manifiesta como una sensación o una presencia de una enfermedad asintomática general, o sea, del cuerpo, de la parte sistémica, y a nivel local se va a presentar con un dolor que principalmente se basa en un dolor de tipo ardoroso, ¿no? Y un malestar general. En este caso va a presentar una zona que se desprende y en la base va a tener una zona eritematosa o hemorrágica. Si llevamos al microscopio ese tejido, vamos a encontrar el microorganismo que se encuentra a nivel de la mucosa. Vamos a encontrar lo que son los queratinocitos que han sido producto de la necrosis. Conforme estas células se mueren o se pierden, se depositan en la capa superficial, permanecen formando la membrana y ahí vamos a encontrar o va a referirnos el patólogo la presencia de hifas que va a dar por establecido un diagnóstico final de una infección de tipo micótico. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a enfrentarnos con otro tipo de cándidas, la cándida hiperplástica, la cándida eritematosa. Podemos también diferenciarlos en el momento de quemaduras, si es que la membrana se ha desprendido, es un lecho similar a las quemaduras, y también con lo que son las lesiones vesiculobulosas, en su etapa inicial, obviamente. El tratamiento y pronóstico de esa enfermedad se va a basar en tratamiento antimicótico, que normalmente se trata ya sea con un medicamento tópico, como la nistatina, o un medicamento sistémico, como el fluconazol.
En este caso, la presentación de la nistatina va a venir en líquido, va a tener una suspensión con una concentración de 100.000 unidades por mililitro. Y en infante se tiene que administrar esta cantidad cada 6 horas. Y en adulto va a variar un poco del peso y de la agresión de esta enfermedad entre 1 a 6 mililitros, igual cada 6 horas. El tratamiento debe manejarse aproximadamente hasta 10 días. ¿Y cómo se realiza esto? Se tiene que mantener durante algunos segundos hasta un medio minuto en la boca. Va a variar un poco de la concentración y de las marcas que tengamos y luego tenemos que tragarnos la suspensión. Debemos utilizar en promedio 10 días y luego de 48 horas que desaparezca la sintomatología. El fluconazol viene de la presentación de cápsulas. La presentación que tenemos acá en el mercado es de 100 a 150. Y la recomendación es que la dosis inicial sea de 200, una dosis doble, y luego continuar con una dosis simple de una cada 24 horas de 7 a 14 días. Y una dosis pediátrica de 3 miligramos por kilogramo al día. En cuanto a la otra variedad, a la candidiasis hiperplásica crónica, también conocida como leucoplaquia candidiósica, va a encontrarse afectada por la misma levadura, por la Candida albicans. Es una variedad poco frecuente y es una reacción de elevación de hiperplásica. Y recordando patología general, cuando tenemos una lesión hiperplástica, tenemos un aumento de lo que es las células, generando un aumento, sería un incremento del grosor tisular, ¿no? Del tejido. A diferencia de la cándida pseudomembranosa, esta de aquí sí se le reconoce un grado bajo de malignidad y dentro de las revisiones que se han realizado, en cuanto a la clasificación de las lesiones displásicas, esta representa un 15%. Vamos a encontrar lo que es, a diferencia de la pseudomembranosa, aquí una placa que es engordada, o gruesa, elevada, blanquecina, y que no se desprende. Normalmente es común encontrarlo en la lengua y en la comisura bucal. Como diagnóstico definitivo, en la biopsia vamos a encontrar una hiperkeratosis, la presencia de hifas que confirman que estamos enfrentándonos contra un hongo, queratina superficial y lo que es la hiperplasia que habíamos comentado. Dentro del tratamiento y pronóstico, aparte de la recomendación de los antifúngicos, sí se recomienda tener una terapia de vitaminas para mejorar la respuesta de reparación o de regeneración de la mucosa, teniendo lo que es la vitamina A, los retinoides y el beta-caroteno como medicamentos que son como un complemento a la dieta que tengamos para mejorar la respuesta de nuestro cuerpo en el proceso de reparación. También se han descrito tratamientos para remoción de esta hiperplasia mediante cirugía láser o una resección quirúrgica, pero la literatura menciona que aunque se haga la remoción, eso no garantiza que no se termine convirtiéndose la lesión a largo plazo en un tumor maligno. La leucoplasia pilosa, en este caso, es una enfermedad, como lo menciona su nombre. El término de piloso refiere a la elevación que genera la respuesta del virus del Epstein-Barr a la superficie de la mucosa. Principalmente afecta a los bordes laterales de la lengua, como observamos en la imagen. Se manifiesta en pacientes que están sufriendo de inmunodepresión o vinculados con lo que es el virus del VIH. Es una membrana que no se desprende y normalmente están asintomáticos. Y como mencioné, el nombre
va en relación al aspecto histológico de la elevación que genera a nivel del borde lateral de la lengua. El tratamiento frente a este virus, un tratamiento antiviral, no hay una evidencia que este virus genere una malignidad y vamos a tener un diagnóstico diferencial en relación a la queratosis friccional, líquen plano, cándida y los diferentes tipos de quemaduras. El absceso gingival en este caso se parece cuando está en etapa de maduración, ya se encuentra con una colección purulenta y hay una transparencia de la mucosa o de la piel que nos indica el contenido interno, ¿no? Y en ocasiones en las cuales ya tenemos una afectación con drenado, podemos tener un éxodo purulento, transparente o amarillo, propio de la infección bacteriana. En cuanto a los trastornos generados por el sistema inmunitario, vamos a ver la introducción de lo que se refiere al líquen plano. Y en este caso es la forma clásica que observamos un líquen plano. Es una zona intraoral en la zona del carrillo. Lo observamos unas imágenes lineadas, elevadas, blanquecinas con un entramado similar al entramado de una hoja. En este caso se le considera como un patrón reticular o un patrón estriado y fue descrito por Wickman, de ahí obtiene el nombre de estrías de Wickham. Aunque es una enfermedad que ya ha sido descrita por más de 2 siglos, es una enfermedad que poco se entiende en cuanto a cuál es la real patogenicidad de esta enfermedad, de por qué ocurre, y los tratamientos tampoco han sido eficientes hasta el momento. Tenemos que el primero en describir fue Erasmo Wilson en 1869. Él describió esta enfermedad y la vinculó juntamente con una alteración de tipo nerviosismo o de pacientes inestables que tenían comúnmente esa manifestación oral de esta zona blanquecina de un entramado similar a una hoja. Wickman describe ya este patrón en 1895, luego de la descripción de Wilson, que fue el que ya lo categorizó a esta manifestación clínica como una enfermedad como tal. Silklar y McCarthy en 1961 establecieron el diagnóstico que utilizamos ahora. Andersen en el 69 estudió varios casos en diferentes latitudes, generando una clasificación basada en el aspecto clínico, en el cual muestra 6 variedades. Einstein, en el 2002, este autor fue uno de los que asentó que toda lesión crónica tiene una tendencia a generar una malignidad. Este tipo de aclaración ha tenido sus respuestas pros y contras. Hay científicos que opinan que el líquen plano es una lesión benigna y otros que mantienen que tiene un potencial de malignidad. Lodi y colaboradores establecieron en un estudio grande, verificando otras revisiones en el 2005, que estableció que hay un alto error al momento de diagnosticar esa enfermedad, que en ocasiones no se lo diagnostica y en otras ocasiones el diagnóstico es erróneo y es debido a otra patología, ya sea cándida o ya sea friccional. Entonces es común no diagnosticarlo correctamente esta patología.
Las causas como tal, desde Wilson hace 2 siglos mencionó que la ansiedad y el estrés se encuentran vinculados o pacientes que refieren esto tienen una predisposición mayor. La literatura no está clara todavía si es una reacción debido a una hipersensibilidad tipo 4 o es una respuesta de autoinmunidad. No se ha categorizado ya como una respuesta de hipersensibilidad debido a que no se ha encontrado aún un antígeno y no hay un acuerdo en la comunidad científica si es que genera malignidad o cuál es el grado de malignidad que presenta. La imagen que observamos ahí es una imagen clásica común que se presenta a nivel de lo que es el fondo de saco y es un diagnóstico, una ubicación que el diagnóstico es sencillo porque es difícil o poco frecuente que ahí nos genere un traumatismo, poco frecuente que ahí se asiente en una cándida y lo que sí pudiera ocurrir en esa zona del vestíbulo es una quemadura química por algún medicamento. ¿Cómo se distribuye la enfermedad en la población? Aproximadamente 1 de cada 100 personas presenta esa enfermedad. Es una enfermedad bastante frecuente. Hablamos de un rango de 0.5 a 2.5%. Puede manifestarse en cualquier edad, aunque el promedio de los estudios ha demostrado que lo común es que empiece a los 57 años de edad y tiene una preferencia en mujeres. Ahora, estos estudios han marcado que la distribución entre hombre y mujer aproximadamente es de 1.1 a 1.5, estableciendo un patrón del 55 al 75%. 48% de estas mujeres están en etapa de menopausia o se realizaron la histerectomía y 25% de los líquenes planos corresponden a lo que es la cavidad oral y la región perioral. Como mencionó el autor Lodi, es común que estas lesiones se confundan con las reacciones tipo liquenoides producidas por reacciones de tipo alérgico a diferentes tipos de medicamento o contacto con alguna sustancia o material. En cuanto a la patogénesis, esta es una enfermedad que no se encuentra activa todo el tiempo, va a aparecer y desaparecer durante los periodos de la vida. Existen diferentes tipos de tonalidades, podemos encontrar blanca o eritematosa, aunque recordemos que ahora estamos dentro de la clasificación de enfermedades blancas, también hay una manifestación del líquen plano que es eritematosa, o puede haber una combinación de esos dos colores. Presentan 6 variedades clínicas. La ubicación más común de esta enfermedad es a nivel de la mucosa, representando un 90%, en la lengua un 30% y en el borde gingival y en la región alveolar un 13%. Es poco frecuente que se encuentre a nivel de labios, el